Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión os voy a explicar los aldehídos. Concretamente vamos a ver ejemplos un poquito más complicados de los que hemos visto en el vídeo anterior, y además también hemos hablado sobre aspectos teóricos de los aldehídos, así que os recomiendo verlo. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like y podéis compartirlo. Empezamos. Mirad el ejemplo propuesto. Como podéis ver, el compuesto es un aldehído porque podemos observar un grupo aldehído, que es función principal. También podemos observar un doble enlace entre estos dos otros átomos de carbono, pero el grupo que domina es este, es decir, el grupo aldehído. Por si no os acordáis, este grupo, como podéis ver arriba en la teoría, se puede escribir de esta manera, que seguramente os resulta un poco más sencillo. Entonces lo escribís así, y lo primero de todo sería seleccionar la cadena principal, que ya sabéis que es aquella que contiene al carbono implicado en el grupo carbonilo terminal, es decir, en el grupo aldehído, y que tenga mayor número de átomos de carbono. Como podemos observar, la cadena que tiene mayor número de átomos de carbono y que contiene al carbono implicado en el grupo carbonilo terminal es esta. Entonces puedo ver un sustituyente en uno de los carbonos, que concretamente es un radical fenil. Sabéis que este radical proviene del benceno. El benceno es... Os recomiendo ver el vídeo de hidrocarburos aromáticos, pero ahora uno de los hidrógenos va a ser sustituido por un enlace que va a formar con este átomo de carbono, y ya no se llama benceno, sino que se llama fenil. A continuación, debo numerar la cadena principal, empezando siempre por el átomo de carbono implicado en el grupo carbonilo terminal, es decir, por aquí. Este sería el carbono número 1. Por tanto, voy numerando hacia allí. Y veo que el compuesto tiene 5 átomos de carbono. Entonces, este aldehído proviene de un hidrocarburo con 5 átomos de carbono, que además es un alqueno, porque tiene un doble enlace. Pues ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. 3-fenil-pent-4-enal. Vamos a analizar este nombre. Mirad, en el carbono número 3 hay un radical fenil, que lo indico delante del nombre del hidrocarburo del que procede este aldehído. Veis que es un compuesto con 5 átomos de carbono, por eso pongo pent. Pent, 5 átomos de carbono. A continuación es muy importante indicar que hay un doble enlace, y el doble enlace está en el carbono número 4, entonces pongo 4. A continuación tengo que indicar justamente que hay doble enlace, lo indico con en, y el compuesto acaba en al porque se supone que tengo un aldehído, un grupo carbonilo terminal que siempre está en uno de los extremos, ya veis. Es muy importante que recordéis que no debo indicar la posición que ocupa el grupo carbonilo terminal en el nombre, porque siempre va a estar en el carbono número 1. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este caso tengo un compuesto que es un aldehído también, porque puedo observar un grupo carbonilo terminal. Además, en la molécula hay también un grupo OH en este átomo de carbono y otro grupo OH en este otro átomo de carbono. Los pinto en verde porque son grupos secundarios. Este es el principal y estos son secundarios. Esto lo vamos a ver en otro vídeo cuando estudiemos todos los grupos funcionales, pero ahora tenéis que acordaros que el grupo aldehído tiene preferencia sobre el grupo alcohol, y por esta razón la cadena principal va a ser aquella que contenga mayor número de átomos de carbono y que contenga el carbono que participe en este grupo carbonilo terminal. Por tanto, será esta. Mirad. Realmente no hay otra posibilidad, porque no hay más carbonos en el compuesto, si os dais cuenta. Y si os resulta más fácil, podéis sacar este OH fuera de la cadena principal. Lo podéis poner aquí. Y ahora ya podría numerar el compuesto, empezando siempre, ya sabéis, por el átomo de carbono implicado en el grupo carbonilo terminal. Este sería el carbono número 1.
y numero así. Por tanto, sé que en el carbono número 2 y en el carbono número 4 hay dos sustituyentes OH que ya hemos visto en el vídeo de alcoholes que se nombran con la palabra hidroxi. Entonces, cuando los grupos OH no son función principal y por tanto el compuesto no es un alcohol, se van a nombrar como sustituyentes. Y entonces se utiliza la palabra hidroxi. Como hay dos, tendré que anteponer un prefijo dihidroxi. Vamos a nombrar el compuesto. Y el compuesto sería 2,4-hidroxibutanal. Mirad, en los carbonos 2 y 4 hay dos grupos hidroxi. Delante pongo el di. A continuación, este compuesto proviene de un hidrocarburo llamado butano. Por eso pongo bután. Hay solo enlaces sencillos entre los átomos de carbono, por eso an. Realmente sería ano, pero se quita la o porque la siguiente palabra empieza por vocal. Y el compuesto termina en al porque en realidad es un aldehído, no un alcohol, ya os digo, porque domina esta función. Vamos con más ejemplos. Mirad este compuesto. Como podréis observar, hay dos grupos carbonilo terminal, que son grupos aldehído, ya sabéis. Los voy a escribir mejor de esta otra manera. Y recordad que no podéis poner COH si no estáis indicando grupo alcohol. Esto lo expliqué en el anterior vídeo de aldehídos. Una vez que ya hemos localizado las funciones principales, tengo que seleccionar la cadena principal, que va a ser aquella más larga que contenga esas funciones principales. Entonces, fijaros, en este caso observo una cadena larga que sería 1, 2, 3, 4, 5. Pero mirad ahora. 1, 2, 3, 4. Esta última cadena tiene menos átomos de carbono, pero contiene dos funciones principales, y por ello esta es la más larga, aunque tenga menos átomos de carbono que esta otra. Por tanto, selecciono como cadena principal esta. Y ahora tengo que enumerarla, partiendo siempre de uno de los carbonos de los extremos implicados en este grupo funcional. Por aquí o por aquí, pero el sustituyente tiene que quedar siempre en la posición más baja posible, y es que tenéis el sustituyente llamado etil, mirad. Dos átomos de carbono, entonces etil. Si empezamos a numerar por este átomo de carbono, el etil cae en una posición número 3. En cambio, si empezamos a numerar por este átomo de carbono, el etil estaría en la posición número 2. Por tanto, tengo que empezar a numerar por este átomo de carbono, porque también tiene la función principal. Y ahora ya podría nombrar el compuesto teniendo en cuenta que en el carbono número 2, ya os digo, hay un radical llamado etil. Vamos a nombrarlo. Y sería el 2-etil-butanodial. Fijaros, carbono 2, etil. Después estamos hablando de un compuesto que proviene del butano, en el que dos átomos de hidrógeno de cada uno de estos carbonos se sustituyen por un átomo de oxígeno. ¿Los veis? Fijaros, but habla de un compuesto con 4 átomos de carbono. Ano, enlaces sencillos entre los átomos de carbono, solamente. Di, dos grupos, aldehído. Y por último, al, me indica que el compuesto es un aldehído. Fijaros en lo de la O, que aquí sí que se pone esta O, porque la siguiente letra empieza por una consonante. Y cuando esto ocurre, se añade esta O, si no, no se pone. Vamos con más ejemplos. Mirad, en este caso tenemos también un aldehído, porque vemos una función principal que es justo el grupo aldehído. Además, podemos ver en la molécula un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono. Si habéis visto el vídeo de éteres, os acordáis que un éter era cuando teníamos un átomo de oxígeno unido a dos radicales, donde los radicales eran átomos de carbono, aquí podía ser CH2, CH3, aquí CH3, pero este compuesto no es un éter, por eso lo pinto en verde, porque domina la función aldehído a la función éter. Así que el compuesto va a acabar en al, porque es un aldehído. ¿Cómo se nombran este tipo de compuestos? Pues veréis.
Selecciono la cadena principal, que es aquella que contiene al carbono implicado en la función principal. Ya sabéis, la más larga posible. Ahora tengo que enumerar la cadena principal partiendo siempre del átomo de carbono implicado en este grupo funcional principal, que está en el extremo. Entonces empiezo, este sería el carbono número 1, y así. Ahora, para nombrar el compuesto, lo que voy a hacer es sustituir momentáneamente, de forma imaginaria, este oxígeno por un CH2, es decir, por un carbono y los hidrógenos necesarios hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Entonces, al hacer esto, ¿de qué compuesto provendría este aldehído? Pues provendría del hidrocarburo llamado butano, como ya sabéis. Pero como es un aldehído, será butanal. Pero en realidad no hay un CH2. Esto lo hice para nombrar el compuesto. Aquí hay un oxígeno. Y esto lo tengo que indicar delante del nombre de butanal. Y se indica como oxa, no oxo, cuidado. Entonces se pondría 3 en la posición número 3. Hay un oxígeno, entonces se pondría 3-oxabutanal. Y este sería el nombre del compuesto. Bien, es muy importante que no confundáis oxa con oxo, que vimos un ejemplo en el anterior vídeo. Os recuerdo que era oxo, mirad. Oxo lo utilizábamos para nombrar el oxígeno unido al carbono mediante un doble enlace. Entonces podéis apreciar la diferencia. Veis que aquí no tenéis un carbono unido a un oxígeno, sino que es un oxígeno que establece 2 enlaces con 2 carbonos. Mira, me dan este nombre. Entonces yo lo primero que me tengo que fijar es en cuántos átomos de carbono tiene el compuesto. Me dice prefijo ex. Entonces sé que es un compuesto con 6 átomos de carbono. Por tanto voy a poner 6 átomos de carbono. A continuación me fijo en lo siguiente. Me dice que en el carbono número 2 hay un triple enlace, porque INO habla de triple enlace. Carbono número 2. Entonces, por ejemplo, voy a elegir este como carbono número 2. Podría elegir este como carbono número 2. Voy a elegir este. Y pongo un triple enlace. Si este es el 1, este es el 2. Triple enlace. A continuación veo que pone dial. El compuesto es un aldehído, porque acaba en al. Y aún encima tiene 2 grupos aldehído. Por tanto, este va a ser uno de ellos y este va a ser el otro. A continuación, miro delante del nombre, me dice 4,4-dimetil. Significa que va a haber 2 grupos metil, esto lo voy a pintar mejor en otro color. Hay 2 grupos metil y delante un di, justo porque hay 2. Entonces los voy a pintar en azul, en el 4 y 4. Entonces numero la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono número 4 tengo que poner 2 grupos metil. Y por último, solo tengo que completar con átomos de hidrógeno hasta que todos los carbonos tengan 4 enlaces. Mirad, en este caso ya tiene 4 enlaces. En este caso le faltan 2 átomos de hidrógeno. Este también los tiene, los 4. Aquí también y aquí también. Ya estaría el compuesto. Selecciono la cadena principal para que la veáis bien. Y los 2 grupos metil actuarían de sustituyentes, que están en el carbono número 4. ¿Veis? En el carbono número 2 estaría el triple enlace. Mirad este. Y en los extremos estaría la función aldehído, que hay 2. Vamos a ver ahora ejemplos de aldehídos en los que el grupo aldehído se encuentra unido a un ciclo. Mirad este ejemplo. Como podéis observar, es un aldehído, porque nos encontramos con un grupo CHO, o lo que es lo mismo. Así. ¿Es la función principal? Sí. El grupo aldehído es la función principal.
¿Cómo se nombran este tipo de compuestos? Pues este carbono se va a nombrar separado y se pone al final del nombre con la palabra carbaldehído. Y delante tengo que nombrar el hidrocarburo del que procede este radical unido a este carbono. ¿Cuál es este radical? Es el ciclohexil. Si no os acordáis, podéis ver el vídeo de compuestos cíclicos, concretamente cicloalcanos. Y esto era un ciclohexil y proviene de un ciclohexano, y lo pongo delante del nombre. Estaríamos hablando del ciclohexano carbaldehído. En este caso, no es necesario numerar los átomos de carbono del ciclo, porque se supone que el carbono de este ciclo unido al carbono implicado en la función principal va a ser siempre el carbono número 1. Entonces, por esa razón, no hace falta numerar los átomos de carbono del ciclo. Si tuviera otro sustituyente en el ciclo, por ejemplo, un bromo, sí que numeraría los átomos de carbono de este ciclo. Mirad, empezaría siempre por el átomo de carbono unido al carbono implicado en la función principal y seguiría así. ¿Por qué así? Porque el bromo tiene que caer en la posición más baja posible. Y si número de esta otra forma, caería en la posición número 5. Y en cambio así cae en la posición número 3. Entonces pondría delante 3-bromo ciclohexano carbaldehído. Vamos a escribirlo. ¿Y qué pasa si es el radical fenil el que está unido al carbono implicado en el grupo aldehído? Pues vamos a verlo. Mirad, ¿os acordáis que este era el benceno? Y cuando hay un hidrógeno sustituido, en este caso porque va a formar un enlace con este átomo de carbono, se le llama fenil. ¿Cómo se nombraría este compuesto? Pues mirad, como antes, se pone al final la palabra carbaldehído. Y delante tenemos que ver el nombre del hidrocarburo del que procede este radical, que es el radical fenil. ¿De qué hidrocarburo procede? Del benceno, un hidrocarburo aromático. Entonces ponemos benceno carbaldehído. Pero este compuesto se le conoce como benzaldehído también. Es un nombre que veréis escritos en muchos libros, por eso os recomiendo que os lo aprendáis también, benzaldehído. Si hay más sustituyentes en el anillo bencénico, sería igual que antes, habría que nombrarlos delante del nombre y siempre tendrían que caer en las posiciones más bajas posibles. Y antes de terminar, os recuerdo que no siempre el grupo carbonilo terminal es función principal y a veces actúa de sustituyente. Esto ya lo veremos en posteriores vídeos. Pero podéis ver el primer vídeo sobre aldehídos donde he hablado sobre esto y pongo ejemplos de cuándo se nombraría como oxo y cuándo se nombraría como fornil. Y hasta aquí este vídeo sobre aldehídos. Espero que hayáis entendido todos los compuestos. Si tenéis dudas me podéis preguntar y nos vemos en el siguiente vídeo.